Durante 28 días mi esposa fingió que yo no existía, convencida de que me tenía bajo control. En el día 29 le devolví la jugada con una nota sarcástica y los papeles de divorcio que jamás imaginó recibir. Soy Carlos, tengo 29 años, y lo que viví este último mes fue probablemente la experiencia más rara de mi matrimonio. Imaginen que su esposa decide no hablarles en absoluto, como si fueran invisibles, durante casi un mes completo. Al principio pensé que era una simple niñería, pero después descubrí que era la mayor paz y claridad que había tenido en años. Y digamos que, al final, mi reacción no fue la que ella esperaba. Todo empezó un martes cualquiera. Lo recuerdo porque acababa de llegar del trabajo, agotado, pensando en recalentar unos tacos que había guardado en la nevera. Apenas crucé la puerta, tiré las llaves en la encimera y lo primero que noté fue un silencio pesado. No era el silencio tranquilo que a veces reconforta, sino uno denso, de esos que te hacen saber que alguien está enojado pero quiere obligarte a adivinar por qué. Ella estaba sentada en la mesa, con el teléfono en la mano, actuando como si yo no existiera. Le lancé la típica pregunta: hola, ¿cómo estuvo tu día? Nada. Ni siquiera una mirada. Repetí: todo bien. De nuevo, silencio absoluto. Se levantó, pasó frente a mí como si fuera un mueble olvidado en la esquina y subió las escaleras, cerrando la puerta de golpe de manera teatral. Todo venía de la noche anterior. Tuvimos lo que para mí era una conversación normal sobre las tareas de la casa. Ella se quejaba de que siempre tenía que hacer la colada. Yo le recordé que me ocupaba del jardín, del coche, de casi todas las facturas y de cualquier cosa que se rompiera. Solo le propuse repartir las cosas un poco mejor, porque ya cargaba con la mayor parte. Para ella, eso fue el fin del mundo. Se molestó y, al día siguiente, comenzó la Olimpiada del Silencio. Al principio pensé que solo necesitaba tiempo para calmarse, pero me equivoqué. A la mañana siguiente se preparó un desayuno perfecto para sí misma, dejó mi taza de café vacía en la encimera y actuó como si yo no existiera. Fue entonces cuando entendí que no era un berrinche de una noche, era un plan. El segundo día lo confirmó. Hizo su propia colada, dejando la mía en el cesto aunque siempre habíamos lavado todo junto. Se calentó un plato congelado y se sentó a comer sin siquiera ofrecerme nada. Lo curioso era que el silencio solo iba dirigido a mí. Sonaba el teléfono, contestaba y de inmediato se transformaba, reía, hablaba sin parar con su madre sobre una serie de televisión, colgaba, y volvía a tratarme como si fuera invisible. Ahí lo comprendí. No eran sentimientos heridos, era una estrategia. Un juego de poder. Ella quería que yo me arrastrara, que me disculpara por atreverme a sugerir que colaborara más. Creía tenerme acorralado. Y, en realidad, no me sorprendía tanto. Mirando atrás, siempre hubo señales. Como aquella vez que compré un lente para mi dron, emocionado porque lo había conseguido en oferta después de ahorrar bastante. Su reacción fue: otra vez gastando en juguetes, ¿no piensas en nuestro futuro? 2 días después se compró 3 pares de botas porque, según ella, una mujer nunca tiene suficientes. O las veces en que quería ver un partido y ella ponía los ojos en blanco diciendo: ¿de verdad disfrutas ver a hombres corriendo detrás de una pelota? Si dejaba mi portátil en la mesa, actuaba como si hubiera dejado basura en medio del salón. Y ni hablar de cuando cocinaba, criticaba la presentación como si Thomas Keller fuera a entrar a evaluar el plato. Así que cuando decidió castigarme con silencio, no fue una sorpresa. Lo sorprendente fue lo comprometida que estaba con su papel. El tercer día pasó junto a mí mientras desayunaba y suspiró fuerte, como si mi simple existencia la incomodara. Yo apenas contuve la risa. Al final de esa primera semana ya tenía una rutina ensayada, sonrisas y charla interminable por teléfono con cualquiera, silencio absoluto para mí. Hacía sus quehaceres, dejaba los míos de lado, caminaba con pasos pesados por toda la casa, como un fantasma molesto. Incluso buscaba que yo cediera. La sorprendí varias veces asomándose a las puertas, esperando que le preguntara qué le pasaba. Una vez hasta carraspeó fuerte, casi como diciendo: mírame, pregúntame algo. Yo solo seguía con mi café y mi libro. Para entonces ya lo tenía claro, no se trataba de colada ni de tareas, se trataba de control. Ella quería usar el silencio como un arma, privarme de atención hasta que yo cediera. Pero yo tomé una decisión: si este era su juego, aceptaba jugar, pero no como ella quería. Ella esperaba verme arrastrado, suplicando que dejara de actuar como una adolescente. En cambio, me limité a disfrutar algo que hacía mucho no tenía: tranquilidad. Era irónico cómo la casa se transformó. Normalmente, al llegar del trabajo, me recibía con críticas, que si traía tierra en los zapatos, que si había dejado el correo en la encimera demasiado tiempo, que si lo que iba a cenar era comida basura. Ahora, nada. Silencio. Era como vivir solo, salvo porque la despensa se vaciaba más rápido. Cada día repetía la misma rutina: portazos, pasos fuertes, cajones golpeados, platos estrellándose en el fregadero. Era como convivir con un poltergeist que solo quería atención. Un día entró al salón mientras jugaba en la consola. Se plantó justo delante de la pantalla, como una estatua humana. Normalmente hubiera pausado el juego por cortesía, pero esta vez me limité a inclinarme un poco hacia un lado y seguir jugando. Ni una palabra. Tras 30 segundos, bufó,
Se dio media vuelta y cerró la puerta de arriba tan fuerte que el marco vibró. Yo solo pensé con sarcasmo, vaya, hoy debe de ser día de cardio, se está esforzando con los pasos. Para el sexto día, al ver que ignorarme no surtía efecto, subió el nivel. Abrió la nevera, la cerró de golpe, la volvió a abrir y la azotó con más fuerza. Después tiró una sartén al fregadero con un estruendo que habría despertado a cualquiera. Yo simplemente subí el volumen de la televisión y murmuré, qué realistas están los efectos de sonido en este juego. Esa misma noche, mientras yo revisaba el móvil en el sofá, la escuché arriba caminando de un lado a otro, hablando por teléfono con una amiga, con la misma energía que jamás me dirigía a mí. La escuchaba desde abajo, su voz atravesando las paredes delgadas de la casa. Es tan terco, debería arreglar esto, pero ni siquiera lo intenta. ¿Por qué los hombres pueden ser tan crueles? Hablaba con un tono que mezclaba frustración y desesperación, sin darse cuenta de que se estaba delatando a sí misma. No era sufrimiento real, era un intento de manipulación para obligarme a suplicarle. Mientras tanto, yo sonreía en silencio. Cuanto más intentaba doblegarme, más libre me sentía. La verdad es que aquella situación me regaló algo que no esperaba, paz. Podía comer lo que quisiera, mirar cualquier programa en la televisión, dejar un vaso en la encimera sin recibir un sermón. Era como volver a vivir solo, sin carteles de fútbol ni fideos instantáneos, pero con la misma tranquilidad de un espacio propio. Su mayor error fue creer que el silencio me iba a desestabilizar. Lo que consiguió fue darme aire, y ese respiro me resultaba tan agradable que, al final de la primera semana, ya deseaba regresar a casa solo para disfrutar de esa calma. No había quejas sobre la ropa mal doblada, ni discusiones por platos sin lavar. Solo yo, el televisor y el ruido de sus pasos pesados en el piso de arriba, como si fuera una niña castigada. Lo más curioso ocurrió al séptimo día. Estaba viendo los mejores momentos del partido de la noche anterior, cuando ella bajó, se detuvo detrás del sofá y carraspeó con fuerza. No me giré. Repitió el sonido, más alto. Subí el volumen y comenté, estos árbitros deben estar ciegos. Después de dar vueltas por la sala como si ensayara un desfile, se fue dando un portazo tan fuerte que un cuadro quedó torcido en la pared. En lugar de enfadarme, solté una carcajada auténtica. Me di cuenta de que no buscaba silencio por dolor ni por ofensas, lo que quería era control, y estaba perdiéndolo. Cada pisada, cada portazo y cada suspiro exagerado eran pruebas de que no soportaba que yo no reaccionara. Lo que en los primeros días fue un fastidio, se transformó en un espectáculo casi cómico. Ella parecía un personaje de caricatura, mientras yo disfrutaba del juego en paz. Por primera vez en meses, me sentía relajado. Entendí que si quería prolongar su estrategia, no me importaba, yo ya estaba ganando sin mover un dedo. Fue entonces cuando decidí aprovechar ese tiempo para algo que realmente me hacía bien. Recordé mis drones, guardados en el fondo del armario desde hacía años. Antes de casarme, eran mi pasión. Grababa vídeos para agentes inmobiliarios, eventos locales e incluso filmé un par de bodas. Nada demasiado grande, pero lo suficiente para ganar un dinero extra y, sobre todo, para divertirme. Pasaba fines de semana volando y noches editando, hasta que los comentarios constantes de mi esposa, ese zumbido es insoportable, seguro que sabes manejarlo, es solo un juguete, estás tirando el dinero, terminaron apagando esa parte de mí. Así que al octavo día, mientras ella seguía encerrada arriba, saqué las cajas de debajo de sus materiales de manualidades abandonados. Estaban cubiertas de polvo, con baterías descargadas y hélices rígidas. Me senté en el suelo como un niño abriendo regalos de Navidad. Conecté cargadores, actualicé el software del control remoto y limpié el viejo portátil de edición. Era como rescatar un pedazo de mí que había estado enterrado. La mañana siguiente me levanté antes que ella. Guardé el dron, preparé café en mi termo y conduje hasta el parque cercano. El sol estaba naciendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. No había nadie. Cuando los motores del dron comenzaron a girar y despegó, sentí una chispa de vida que hacía tiempo no experimentaba. Desde la pantalla del control, las copas de los árboles brillaban bajo la luz del amanecer, los tejados se extendían y las calles se veían diminutas. Recordé cuánto amaba esa sensación. Hice varios vuelos de prueba, capturé planos amplios y hasta me animé a practicar maniobras que dominaba años atrás. En ese momento apareció mi vecino, Carlos, trotando durante su rutina matutina. Me vio en el campo y se acercó con curiosidad. Era de esos tipos tranquilos, es militar, obsesionado con cortar el césped como si fuera una competencia. Se quedó mirando el dron y dijo, esto está increíble, nunca había visto uno de cerca en acción. Le mostré la pantalla, dejé que observara mientras hacía algunos giros en el aire. Silbó sorprendido y comentó, hermano, podrías ganar dinero con esto. Los agentes inmobiliarios se pelearían por tener tomas así. Sus palabras me impactaron más de lo que imaginaba. Después de escuchar durante años que era un hobby inútil, recibir ese reconocimiento de alguien común me devolvió la confianza. Tanto le interesó que, días después, trajo a un par de amigos, uno agente inmobiliario y el otro contratista. Mientras bebían refrescos en su jardín, volé el dron sobre sus casas.
El agente me pidió mis datos para usar mis vídeos en anuncios de propiedades, y el contratista quería imágenes de sus nuevas construcciones. Ni siquiera había vuelto oficialmente al hobby y ya se abrían oportunidades. Mientras tanto, en casa, recuperaba mi rincón de edición. Despejé el escritorio, conecté el portátil, organicé baterías y hélices de repuesto, incluso limpié el disco duro externo con antiguos proyectos. Todo volvió a parecer un verdadero espacio de trabajo. Esa misma noche, mientras ella continuaba con sus pisadas teatrales arriba, yo cargaba las grabaciones del parque y comenzaba a editarlas. Los colores, los movimientos, las transiciones, al principio me sentí oxidado, pero pronto la memoria corporal hizo su trabajo. Era como si nunca lo hubiera dejado. Había preparado un pequeño reel de apenas un minuto y lo escuché con los auriculares puestos. Fue un instante breve, pero muy significativo. Por primera vez en años sentí que no estaba simplemente encerrado en mi casa soportando la rutina, sino haciendo algo para mí mismo, algo que me recordaba que todavía tenía pasiones, intereses y motivaciones que no giraban alrededor de ella ni de su silencio calculado. Claro, no pasó desapercibido. Ella bajó las escaleras y se quedó observando. El escritorio estaba lleno de equipo, el portátil abierto, las baterías del dron cargándose, y todo ese rincón de la sala tenía un aire distinto, como si se hubiera convertido en mi propio refugio creativo. Su mandíbula se apretó como si hubiera mordido algo agrio, y sus ojos se redujeron a una mirada hostil clavada en todo mi montaje. No dijo nada, pero yo podía escuchar la tormenta que bullía en su cabeza. Esto es una pérdida de tiempo. Es molesto, ¿por qué justamente ahora? Sin embargo, guardó silencio porque romperlo significaría admitir que su juego de indiferencia estaba acabado. Entonces solo permaneció unos segundos allí, con los puños cerrados, y finalmente subió de golpe las escaleras, rematando la escena con un portazo que resonó por toda la casa. Me recliné en la silla y sonreí para mis adentros. Parece que tu silencioso castigo está produciendo efectos que no calculaste, pensé. Lo cierto es que cuanto más intentaba anularme con su indiferencia, más empezaba a recordar quién era antes de dejar que me desmantelara emocionalmente. Y esa sensación de recuperación personal me resultaba liberadora, casi adictiva. En poco tiempo ya tenía todo dispuesto, escritorio organizado, baterías en orden, portátil funcionando y las imágenes en proceso de edición. El rincón de la sala se había convertido en un pequeño estudio improvisado. En ese momento trabajaba con un clip grabado al amanecer, la cámara recorría el vecindario, los colores del cielo eran casi perfectos. Sin embargo, cometí un error en el corte, y la transición quedó brusca. Refunfuñé, presioné deshacer y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Desde el otro extremo de la habitación se escuchó una voz, eso se ve amateur. Era ella, hablando en voz alta por primera vez en casi 2 semanas. Ni siquiera levanté la vista de inmediato. Me limité a recostarme y dejar que el momento me golpeara. Después de tantos pasos pesados, portazos y gestos de rabia, por fin había roto su propio silencio. Giré lentamente en la silla, arqueé una ceja y respondí con ironía, entonces sí puedes hablar. Pensé que habías perdido la voz para siempre. Su expresión se congeló. No había sido consciente de que se había delatado hasta que lo señalé. Por un instante se notó su incomodidad, como si una grieta en su máscara quedara expuesta, pero de inmediato intentó recomponerse, levantó la barbilla y cruzó los brazos, tratando de recuperar control. ¿Sabes? Mi ex se habría reído de que llames a esto trabajo. Él sí tenía una carrera real. No desperdiciaba horas con juguetes, lanzó con desprecio. No pude evitar sonreír. Ahí estaba su estrategia, si con la indiferencia no lograba quebrarme, usaría la carta de su ex como arma arrojadiza. Sin perder la calma, giré otra vez hacia la pantalla, coloqué el clip en su sitio y contesté con frialdad, bonita anécdota, ¿quieres que lo incluya en los créditos? Agradecimientos especiales a tu ex. Eso la descolocó. Durante unos segundos se quedó parada, moviéndose nerviosa, como esperando que yo explotara, que discutiera, que mostrara celos. Pero no le concedí ese placer. Continué editando, imperturbable. Ella, sin embargo, insistió un minuto más tarde, apoyada en la pared, él tenía su propia casa antes de los 30. No despilfarraba el dinero en aparatos inútiles. Guardé el proyecto, no la miré y respondí, y aún así, aquí estás en mi casa mirando mis aparatos inútiles. Ese comentario dio justo en el blanco. Su furia se notó en cada paso mientras giraba bruscamente, iba a la cocina y cerraba la puerta del refrigerador con tal violencia que las bisagras chirriaron. Más tarde, cuando regresé a mi escritorio, encontré una nota pegada, tus vecinos se quejan de tu ruidoso juguete. La letra era suya, exagerada, con trazos grandes para que no pudiera ignorarla. La leí, la arrugué sin pestañear y la arrojé a la basura. Ni un segundo de duda. Cuanto más se esforzaba en incomodarme, peor quedaba ella misma. Su silencio, que se suponía era un arma, ahora se había vuelto ridículo, y traer a colación a su ex no era más que lanzar piedritas contra un tanque. No me afectaba, al contrario, me impulsaba a seguir adelante. A la mañana siguiente,
mientras todavía dormía, decidí dar otro paso. Reorganicé toda la sala, esa que durante años había estado dispuesta como a ella le gustaba, sofá colocado en ángulo extraño para que pudiera ver sus programas de realidad, la mesa arrinconada para verse estética aunque fuera inútil. Lo cambié todo. El sofá lo coloqué directamente frente al televisor, la mesa de centro volvió a ocupar su lugar natural y la silla fue ubicada en el mejor ángulo para mi escritorio de edición. Incluso dejé la maleta del dron a la vista junto al sofá, como un trofeo. Cuando bajó y vio la transformación, quedó paralizada. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no pronunció palabra. No podía hacerlo sin reconocer que había perdido su propio juego. Agarró su bolso, salió dando portazos y desapareció por horas. Yo me acomodé en el sofá, puse los pies sobre la mesa, un gesto que siempre calificaba de vulgar, y encendí un videojuego. Me sentí dueño y señor de mi propio espacio. Ese fin de semana llevé todo aún más lejos. Mi equipo necesitaba un área de trabajo mejor. Coloqué los cargadores en la encimera de la cocina, al lado de la cafetera. Organicé las baterías en fila, puse los filtros ND en una bandeja y el portátil en un sitio de fácil acceso. Era como un pequeño centro de mando. Ella siempre había exigido que la cocina permaneciera minimalista, lo que en su lenguaje significaba que no se podía tener nada útil a la vista. Esa norma quedó abolida. Cuando bajó y se encontró con el nuevo despliegue, su rostro fue un poema. Mandíbula tensa, puños apretados, respiración contenida. Y, sin embargo, otra vez no dijo nada. Sirvió su café con rigidez y se marchó. Yo, mientras tanto, continué expandiéndome. Saqué un segundo dron, instalé una repisa en el garaje para guardar mis maletas y monté un monitor extra sobre la pared, encima de mi escritorio de edición. Se estaba convirtiendo en el escenario que siempre había querido antes de casarme, aquel que ella logró convencerme de abandonar. Cada vez que lo veía, podía notar cómo la rabia le hervía por dentro, pero las reglas de su propio castigo de silencio la mantenían atrapada. Para el día 14 ya se estaba desmoronando. Entraba a la habitación, se quedaba parada como si quisiera hablarme, y después se marchaba de golpe. En varias ocasiones murmuró comentarios por lo bajo, tan patético, qué pérdida de tiempo. Yo solo asentía y respondía con un irónico gracias por el comentario, como si fuera una pasante sin sueldo criticando mi trabajo. Una noche perdió totalmente el control. Yo estaba editando, con los auriculares puestos, cuando la vi de reojo paseándose con una escoba. Al principio pensé que limpiaba, pero no. Estaba barriendo en falso un mismo trozo de suelo impecable solo para hacer ruido. Cada pocos segundos me miraba de reojo, como queriendo que la reconociera. Luego golpeó el palo de la escoba contra la pared, murmuró algo y se marchó. Pausé lo que hacía, me estiré y dije en voz alta, el piso ha quedado impecable, buen trabajo. Después volví a reproducir el clip. Fue en ese instante cuando entendí que ya no tenía armas que pudieran afectarme. Sus intentos solo la hacían ver más pequeña, más débil, más desesperada. Y lo sabía. Ella quería que yo perdiera la calma, pero en lugar de eso, yo estaba construyendo mi propio espacio, sumando victorias y demostrando que ya no necesitaba su validación. Al final de esa semana quedaba claro que no comprendía que su plan había fracasado. Creía que me estaba enseñando una lección, pero lo único que lograba era recordarme lo bien que se vivía sin su control. Y, mientras más lo notaba, más me gustaba. Fue entonces cuando cambió de táctica. Hasta ese momento su estrategia había sido hacer ruidos, portazos y comentarios infantiles. Para la tercera semana, debió entender que no funcionaba y decidió ensuciar el juego. La primera señal llegó cuando fui a buscar mis baterías del dron. La noche anterior había dejado 3 completamente cargadas en fila. Ahora solo quedaba una. Revisé el salón, el garaje, debajo del escritorio, nada. No necesitaba pensar demasiado para saber quién las había movido. En vez de perder la calma, saqué un juego de repuesto que había comprado hacía meses y lo puse a cargar mientras silbaba una melodía. Media hora después fui a la cocina, ¿y qué crees que encontré sobresaliendo del canasto decorativo junto a la nevera? Mis baterías escondidas debajo de unos limones de plástico. Con toda calma las recogí, caminé junto a ellas sin decir nada y las devolví a su sitio. No la enfrenté ni reconocí la trampa. Ese silencio le dolió más que cualquier discusión. Ella quería reacción, lo único que obtuvo fue indiferencia. El siguiente movimiento fue una supuesta queja vecinal. Una mañana encontré un sobrepegado en la puerta. Sin remitente, escrito en una tipografía elegante, el zumbido de tus drones está molestando al vecindario. Favor de detenerlo. Atentamente, un vecino preocupado. Conozco a mis vecinos desde hace años, y son más propensos a invitarme una cerveza que a redactar una carta de odio anónima. El tono era tan exagerado y rígido que olía a ella. Me eché a reír, lo llevé adentro y con un marcador grueso, escribí encima, buen intento. Luego lo puse en la nevera para que lo viera. Pasó al rato, lo miró y se quedó paralizada. Yo solo sorbí mi café como si nada. El gesto de apretar la mandíbula me confirmó todo. Pero su intento más triste llegó unos días después. Bajó arreglada de pies a cabeza, maquillaje, tacones, peinado de gala. Se quedó en el marco de la puerta, esperando que la elogiara.
Antes habría dicho algo solo para evitar un conflicto. Esta vez, levanté la mirada y solté, ¿vas a salir? No me esperes despierto. Volví a mi trabajo como si nada. Se quedó inmóvil, atónita, y luego subió sin un portazo, solo con un silencio cargado de humillación. Mientras tanto, yo seguía ganando. Transformé mi equipo en el garaje en una estación seria, instalé una repisa para el material, monté un monitor en la pared y marqué un tablero para planear nuevas maniobras de vuelo. Aquello se veía legítimo, exactamente lo que siempre había querido antes de que ella lo tachara de desorden. Una noche terminé una edición y subí un reel a internet, apenas un minuto de tomas del amanecer y un paneo sobre el parque. No le di importancia, pero al día siguiente había una docena de comentarios. Esto se ve increíble, ¿cómo lograste que el giro saliera tan fluido? Amigo, tienes talento. Me recliné en la silla con una sonrisa. Desconocidos en la red me animaban más que mi esposa en toda nuestra relación. Fue mi momento de orgullo. Ese mismo día la escuché hablar por teléfono en el piso de arriba, creyendo que yo no estaba cerca. No sé qué hacer, decía con voz tensa. Se comporta como si no me necesitara. Se supone que él debe arreglar esto, pedirme perdón, y en cambio parece más feliz sin mí. Su voz se quebró. Es como si estuviera mejor sin mí. Tenía razón. Yo estaba en el garaje, con una lija en la mano, terminando una repisa. Y entendí con total claridad, nunca se trató de tareas ni de equidad, todo era cuestión de control. Ella no buscaba conexión, solo mantenerme bajo su dominio. Y por fin estaba viviendo a mi manera, sin agachar la cabeza, sin esperar su aprobación. Eso era lo que no soportaba. Esa misma noche intentó un último golpe bajo. Yo ajustaba los tornillos del estuche del dron cuando murmuró, al menos mi ex ya habría arreglado la cerca. Ni levanté la vista. Respondí tranquilo, perfecto. Llámalo. Que traiga su propio martillo. Cerré el estuche y seguí con lo mío. Y en ese instante lo supe, no era una discusión pasajera ni una simple racha difícil. Esa era la verdadera cara de nuestro matrimonio. 3 semanas de silencio absoluto por parte de mi esposa me dieron una tranquilidad que hacía años no conocía. Y si ese simple lapso me regalaba semejante paz, no pude evitar preguntarme qué significaría vivir sin ella de manera permanente. No voy a negar que esa idea no me asustaba, al contrario, me generaba una especie de alivio extraño, incluso entusiasmo. Durante mucho tiempo había tratado de encontrar fórmulas para salvar nuestro matrimonio. Cada discusión, cada mirada cargada de reproche, cada crítica disfrazada de consejo me hacían girar en círculos, buscando cómo responder sin provocar otra tormenta. Me esforzaba en medir las palabras, en ceder hobbies, en guardar mis gustos, todo con tal de evitar un berrinche. Sin embargo, estas últimas semanas habían sido reveladoras, la relación no estaba simplemente dañada, estaba corroída hasta la raíz. Y yo ya no iba a seguir pegando los pedazos de algo que se desmoronaba a diario. Eso sí, no pensaba actuar con impulsividad ni escándalos. No quería convertirme en un reflejo de ella. Su estilo siempre había sido el drama, el caos, el papel de víctima. Yo, en cambio, quería algo quirúrgico, un final limpio, contundente, que no dejara espacio a interpretaciones. Quería que su caída fuera inevitable, como un tren de carga, pero camuflada en lo que aparentara ser un ramo de flores. Para eso, tracé un plan meticuloso. La mañana siguiente pedí a mi jefe un día personal. No hubo preguntas de más, me conocía lo suficiente como para saber que no lo pedía sin motivo serio. Mi esposa, fiel a su mutismo, salió rumbo al trabajo caminando fuerte, como si cada paso buscara remarcar que yo estaba siendo castigado. Apenas su auto desapareció por la esquina, tomé mis llaves, subí al coche y crucé la ciudad hasta llegar a un despacho jurídico que había buscado la noche anterior. El edificio era sobrio, de paredes claras y una recepción sin adornos, lo que transmitía profesionalismo inmediato. La abogada que me recibió tendría unos 50 años. Sus ojos, pequeños pero intensos, parecían capaces de desnudar a cualquiera que intentara mentirle. Su voz era firme, con un tono que no dejaba lugar a evasivas. Al verla pensé que debía de ser de esas personas que podían destrozar a un testigo en plena audiencia sin siquiera levantar la voz. Se sentó frente a mí, entrelazó las manos y me lanzó la pregunta directa. ¿Qué lo trae por aquí hoy? No dudé en contarle todo. Le hablé de la maratón de silencio que llevaba casi un mes, de los años en que se había burlado de mis pasatiempos llamándolos juguetes, de los juegos de control, de las críticas constantes, de cómo poco a poco fui renunciando a lo que me gustaba con tal de no provocar un enfrentamiento. Y mientras relataba cada detalle, me di cuenta de algo curioso, no sentía rabia ni tristeza. Estaba en paz, como si en mi interior ya hubiera dado el paso final. Cuando terminé, ella asintió con calma y dijo: por lo que escucho, usted ya tomó la decisión. Lo que quiere ahora es hacerlo oficial. Exactamente, respondí sin titubear. Pasamos a revisar las cuentas, la casa, los ahorros, los planes de retiro. Afortunadamente, no había hijos involucrados ni cuentas compartidas que complicaran el proceso. Ella misma comentó que era uno de los casos más simples que había tenido en un tiempo. Si mañana notificamos, el proceso arranca de inmediato, explicó. Haré que un notificador entregue los papeles en su oficina, justo en el día 29. Me parece muy simbólico. Hágalo, contesté.
De camino a casa hice una parada en una florería. El dependiente me preguntó cuál era la ocasión. Por poco me reí en su cara, pero respondí con seriedad. Nuevos comienzos. Me entregó un jarrón con rosas blancas, impecables. Eran perfectas, porque no tenían el menor aire de romance. No pedían perdón, no rogaban nada. Eran un símbolo claro de limpieza, de reinicio. Esa noche decidí actuar como si nada pasara. Preparé la cena, puse en orden unos vídeos que estaba editando, dejé cargando las baterías del dron sobre la mesa, igual que siempre. Si sospechaba que yo estaba urdiendo algo, no lo demostró. Ella deambulaba por la planta alta, envuelta en ese silencio que usaba como arma, convencida quizá de que me estaba quebrando. Yo, en cambio, me senté a escribir. La primera nota me llevó tiempo porque debía tener la mezcla justa, suficiente ambigüedad para confundirla, pero con un dejo de arrogancia para que doliera cuando entendiera lo que significaba. Tras varios intentos, logré la frase perfecta: gracias por hacer de este nuestro mejor mes juntos. Era breve, educada, lo bastante engañosa como para que creyera que había salido victoriosa. La segunda nota salió casi sola: ahora, hagamos de este el mejor año de mi vida. Esa la sujeté con un clip a los papeles de divorcio. Ahí no había margen para malentendidos. Coloqué ambas notas sobre el escritorio, una junto a la otra. Por años había vivido en modo de autocensura, analizando cada palabra para no desatar otra batalla. Esa noche, por primera vez, me sentí libre de ese peso. Mientras ella dormía arriba, yo permanecí en la sala. Tenía el estuche del dron al lado, las rosas en un balde con agua sobre la mesa y la luz tenue del monitor iluminando el lugar. Era un silencio distinto, no el que ella pretendía usar como castigo, sino uno real, lleno de paz. Una paz que no experimentaba desde antes de pronunciar el sí, acepto. El amanecer del día 29 llegó como cualquiera, pero yo ya estaba en pie antes del alba. Saqué el dron, grabé el horizonte encendido en tonos naranjas y, al regresar, pasé por un café. Mientras lo sostenía, pensé, esta será la última vez que cruce la puerta de esta casa siendo, en su mente, su esposo. Al llegar, organicé todo con precisión. Puse las rosas en el centro de la mesa del comedor, la primera nota escondida bajo el florero. Sobre la encimera, al lado de la cafetera, coloqué el sobre con los papeles de divorcio, sujeto con la segunda nota. Todo exacto, pensado al milímetro. Desde su mirada, parecería que finalmente había cedido, flores y una nota agradecida, como si le reconociera que me había enseñado una lección. Ella creería haber ganado, hasta que abriera el sobre. Me senté a tomar café, el teléfono en la mano, fingiendo leer titulares. No sentía nervios, ni dudas, ni ese temblor que alguna vez me provocaba enfrentarla. Solo serenidad. Cuando finalmente bajó las escaleras, envuelta en su bata, se quedó quieta de golpe. Sus ojos quedaron clavados en las rosas. Por un instante, noté cómo su expresión se suavizaba. Se acercó despacio, rozando con la punta de sus dedos los pétalos del ramo como si no pudiera creer lo que veía. Con cierto temblor en las manos desplegó la primera nota. Observé en tiempo real cómo su rostro iba cambiando, primero desconcierto, luego una leve sonrisa burlona y, finalmente, una satisfacción mal disimulada. Incluso llegó a susurrar un por fin, en voz baja, como si acabara de ganar una guerra. Estuve a punto de reírme en silencio mientras sostenía mi taza de café. Lo irónico era que no tenía idea de que lo más fuerte aún la esperaba al lado de la cafetera. Ella se quedó un rato contemplando esa primera nota, como si fuese una bandera de triunfo. Pero entonces sus ojos captaron el sobre colocado junto al café. Lo que no sabía era que a las 10 de la mañana un notificador judicial ya había entregado en su oficina la documentación oficial. Lo que ella tenía delante era solo mi copia de cortesía, con una nota sujeta al sobre. Sus ojos se entornaron y caminó hacia él. Durante unos segundos, incluso sonrió, convencida de que sería otra carta de amor, quizá una disculpa. Cuando lo abrió, esa sonrisa se desvaneció de inmediato. Nunca olvidaré ese momento. Su semblante se heló, recorrió la primera página, luego la segunda, y volvió a la primera como si necesitara confirmar que no había leído mal el encabezado que decía claramente, petición de divorcio. Su voz tembló al romper el silencio. Esto no es gracioso. Dejé mi taza sobre la mesa, me levanté despacio y la miré directo a los ojos. Tienes razón, no es gracioso. Es lo más serio que he hecho en mi vida. Ella apretaba los papeles con fuerza, como si al sujetarlos con desesperación pudiera alterar lo que estaba escrito. No hablas en serio. ¿Todo esto por una discusión? ¿Por no hablarte unas semanas? Negué con la cabeza, sin perder la calma. No se trata de una sola pelea. Se trata de lo que esos 28 días me mostraron. Tú querías enseñarme cómo era la vida sin tu atención. Objetivo cumplido. Y descubrí que me gustaba mucho más de lo que jamás imaginé. Su rostro se tornó rojo de ira. Golpeó con fuerza los documentos contra la encimera. No puedes terminar nuestro matrimonio solo por un maldito silencio. Me acerqué un poco más, con voz firme pero tranquila. No lo estoy terminando por el silencio en sí. Lo estoy terminando porque esos días fueron los primeros en años en los que me sentí libre en mi propia casa. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Intentó abrir la boca, probablemente para empezar a negociar, pero no le di la oportunidad.
Pasaste un mes intentando quebrarme. En cambio, me mostraste lo bien que se vive sin ti. Así que gracias por eso. Tomé mi estuche del dron que estaba junto a la silla, lo colgué al hombro y caminé hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas?, me gritó. A trabajar, como cualquier otro día, respondí sin girarme. La diferencia es que esta noche, cuando vuelva, no tendré que adivinar en qué humor estarás. Simplemente regresaré a casa a vivir mi vida. Su voz volvió a quebrarse. No puedes hacerme esto. Me necesitas. Me detuve un instante en el marco de la puerta, giré apenas el rostro y solté la frase que había estado guardando. Tu silencio termina hoy. Ahora puedes hablar todo lo que quieras, solo que ya no será conmigo. Y salí. El divorcio se concretó 90 días después. Esos 3 meses fueron, sin exagerar, la etapa más liberadora de mi vida adulta. Ella lo intentó todo, lágrimas, enfados, promesas de cambio. Incluso llegó a ofrecerme dejarme jugar con mis drones todo lo que quisiera, como si alguna vez ese hubiera sido el verdadero problema. Pero para entonces, el interruptor dentro de mí ya se había apagado. No había marcha atrás. El día que firmé los documentos definitivos regresé a un hogar que ahora era completamente mío. Sin máscaras. Sin la carga de manejar el estado de ánimo de otra persona. Reorganicé la sala como yo quería, instalé un espacio completo de edición y monté en el garaje una pared de carga para mis drones. Esa misma noche saqué ambos a volar durante horas y luego me quedé editando hasta la medianoche, con la música a todo volumen, sin nadie para decirme que era demasiado. 6 meses después, ya era parte de un club local de drones. Un amigo inmobiliario, vecino de la zona, empezó a pagarme por grabar listados. Un contratista me pidió que filmara un proyecto. Lo que comenzó como un pasatiempo, que ella siempre descalificó llamándolo juguetes, se estaba transformando en ingresos extra y en nuevas conexiones. Cada vez que cobraba un cheque, recordaba cómo se burlaba de mí por perder el tiempo. Algunas personas me preguntaron si echaba de menos estar casado. La respuesta fue sencilla, no. No extrañaba las críticas constantes por la forma en que vivía en mi propia casa. No echaba de menos las comparaciones con algún ex que ella usaba como si fuese un arma. Y mucho menos extrañaba ese silencio que supuestamente tenía que darme una lección. Lo que tengo ahora es mucho mejor, paz, propósito y la libertad de hacer exactamente lo que quiero. Con la distancia que da el tiempo, entendí que su castigo nunca fue una condena. En realidad, fue un regalo. Me recordó quién era antes de permitir que me redujera a la versión controlada que ella necesitaba. Ella intentó quebrarme, pero terminó fortaleciendo al hombre que salió por la puerta con un dron al hombro y jamás volvió la vista atrás. Hoy, cuando pienso en lo ocurrido, no siento rencor ni nostalgia, solo claridad. Sé que ese silencio que quiso usar como arma se convirtió en el impulso que necesitaba para recuperar mi vida. Ya no me hace falta mirar hacia atrás ni buscar explicaciones, mi presente habla por sí solo, independencia, proyectos propios, tranquilidad y la certeza de que no necesito a alguien que intente moldearme para sentirme completo. Si alguna vez vuelvo a cruzármela, no habrá reproches ni discusiones pendientes. Solo una verdad simple, el mayor favor que me hizo fue dejarme ver lo mucho que valgo sin ella. Sígueme para más anécdotas, chismes e historias interesantes. Recuerda reaccionar y comentar para que el Michi reciba alimento.